Logan Franklin, veterano de combate del ejército de Estados Unidos, apasionado del culturismo y del posing, competidor de la IFBB Pro League en su división de Classic Physique, saltó a la fama y al reconocimiento internacional tras su aparición por el Arnold Classic, donde hizo una de sus espectaculares coreografías de posing, maravillando así a todo el mundo del culturismo. Muchas reacciones le comparaban con el mismísimo Arnold Schwarzenegger. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sin Límites Culturismo, tu canal de referencia fitness. Hoy quiero hacer repaso por la vida y carrera de este fenómeno. Repasaremos, como de costumbre, los logros que lo han llevado a su actual posición y veremos por qué lo llaman la reencarnación de Arnold. Logan Franklin, nacido en Texas, Estados Unidos en el año 1991, actualmente tiene 31 años de edad y su peso ronda los 95 y 99 kilos en competición. Comenzó muy pronto a entrenar en el gimnasio a la joven edad de 14 años. Como era un niño pequeño para los niños de su edad, tenía menos fuerza que el resto y apenas podía levantar la barra del press banca sin discos en ella. Esto, lejos de acobardar al pequeño joven Logan, hizo que comenzase a entrenar de forma privada, lejos de las miradas de chicos más fuertes que él. Comenzó así a entrenar culturismo en el gimnasio de su casa. Tras 4 años de entrenamiento y al ser educado desde su infancia en un ambiente militar y patriótico, Logan decide ingresar en el ejército de los Estados Unidos de América, donde a la edad de 18 años ingresa en las Fuerzas Armadas para ir nada más y nada menos que a la guerra de Afganistán como miembro de la 4ª División de Infantería, en la que permanecería durante 13 meses en el periodo marcado por la caída de Osama Bin Laden. Más tarde pasaría a ser enviado a Seúl, en Corea del Sur, donde sirvió hasta completar su servicio militar. Logan sirvió así por 5 años a su país, 5 años de maniobras y operaciones militares. Tal como él mismo reconoce, durante esta época de su vida pasó por duras adversidades que lo llevaron a ser el hombre que es hoy día. Tras el servicio militar finalizado, Logan retorna a su patria con una clara ambición: convertirse en un referente fitness y dejar huella en el mundo del culturismo. Pero esta ambición no despertaría hasta que asistió en 2014 al Mr. Olympia y se fijó en los chicos de la categoría Men's Physique. Pensó que su cuerpo no distaba mucho de la estética de los competidores y se dijo a sí mismo, ¿por qué no? En ese preciso instante, Logan se enamoró literalmente de este deporte. Logan tardó 4 meses solamente en prepararse para su debut y participar así en el Formulation One Classic de su ciudad natal, donde haría fácilmente un primer puesto en la categoría de Men Physique, para más tarde, solo 4 días después, ganar de nuevo un primer puesto en los NPC, donde conseguiría su Pro Card. Durante el siguiente año 2015, Logan no obtuvo grandes éxitos y no fue un año del todo bueno para él. Esto le obligó a tomar un enfoque distinto para seguir con su carrera. El año 2016, en cambio, no estuvo nada mal y podemos resaltar los siguientes logros personales, como es un segundo puesto en el Europa Dallas, 4º puesto en el New York Pro y 2º lugar en el Carina Pro. Esta serie de logros le valieron para llegar al tan ansiado Mr. Olympia, donde hizo una muy honorable 9ª posición para su debut en el certamen. Más tarde, en 2017, Logan se hace con su primer puesto como profesional en el Europa Dallas de 2017, donde también ese mismo año compite y baja 2 posiciones en el Olympia, quedando esta vez en 7ª posición. En 2018, un año un tanto agridulce para el competidor, gana el Tampa Pro, pero en contrapartida baja al puesto número 11 del Mr. Olympia. 2019 quedaría en 4ª posición para el Arnold Classic, año el cual le sembró ciertas dudas y terminaron por hacerle tomar una seria decisión: pasar a la categoría de Classic Physique. Logan pensaba que tenía un físico mejor en otros aspectos. Pensaba que tenía otra faceta que debía mostrar al mundo: su arte en el posing. Ciertamente, se nota mucho que Logan es un fan de Arnold Schwarzenegger. Su forma de posar, sus transiciones, las poses clásicas que utiliza y los ángulos que muestra recuerdan, sin duda, muchísimo a Arnold.
Perdona que paremos unos segundos, me gustaría invitarte a suscribirte si te está gustando el vídeo y me dejes un buen like, ya que me ayudas un montón y esto me motiva para traer contenido cada semana para ti. Físicamente tiene una estructura que nos recuerda mucho a la que poseía Arnold Schwarzenegger, salvando las distancias ya que bajo mi punto de vista y opinión personal, el pectoral y los bíceps de Arnold son únicos e inigualables. Pero no me digáis que no hace las poses increíblemente perfectas. De hecho, si no recuerdo mal, creo que a Logan le dieron un reconocimiento o premio al mejor posador o best poser. Si es así, dejármelo escrito en los comentarios. Este cambio de categoría de Men's a Classic le daría a Logan en los años 2019, 2020 y 2021 los siguientes podios. En el año 2019 conseguiría el puesto número 3 en el Tampa Pro, ya como Classic Physique, y el cuarto puesto en el Arnold Classic. 2020 conseguiría un primer puesto en el New York Pro, puesto que le dio su pase al Mr. Olympia, donde finalizó en 9ª posición. 2021 no se clasificó y no pudo participar en el Olympia, pero en noviembre del 2021 Logan clasificó para el Mr. Olympia del siguiente año 2022 tras llevarse el primer puesto del Show Sunray Hawaiian Classic. Logan Franklin lleva lo que va de este 2022 sin competir, ya que su meta está siendo centrarse al 100% en el Mr. Olympia. Su meta es vencer al imbatible y triple campeón Chris Bumstead. Dice que quiere vencer a ese que todo el mundo lo tiene como el imbatible. ¿Crees que vencerá a Chris Bumstead antes de que C-Boom se retire? En el caso de que no lo consiga, ¿crees que Logan Franklin está hecho de la pasta necesaria para ganar algún día el Mr. Olympia y proclamarse campeón de este gran show? Deja tu opinión, te leo en los comentarios. En lo personal, soy muy fan de Logan. Me encanta cómo posa y cómo transmite, cómo muestra su logrado físico. Desde el desierto de Afganistán hasta la tarima del Mr. Olympia, creo que tendremos este año y los próximos unas competiciones de Classic Physique de lo más espectaculares. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, déjame un buen like, apoya al canal, te invito a que te suscribas para recibir notificaciones de todo el contenido que publico y espero que por supuesto tengas un muy buen día. Sin mucho más, me despido y... Gracias por visitar Sin Límites Culturismo. Everybody want to be a bodybuilder, but don't nobody want to lift no heavy ass weight.